Así a simple vista sabrías qué lado es el de Keracolor y qué lado es el de Marianila. Déjame saber aquí abajito en los comentarios, sin hacer trampa, sin adelantar el video, cuál es el lado de Marianila y cuál es el lado de Keracolor. Hola, ¿qué tal Stylers? Ahora vamos a hacer una comparación acerca de la marca de Marianila y la marca de Keracolor. Vamos a ver la pigmentación de cada uno de ellos, cuál pigmenta más, cuál no, si se parecen o no. Como lo habrán visto en mis videos anteriores, Keracolor viene siendo un acondicionador, así lo especifica la marca. Y Marianila viene siendo una mascarilla con color que deposita pigmento en el cabello. Bueno, los dos depositan pigmento en el cabello. En sí ayudan a refrescar y revivir el color del cabello cobrizo. Ojo, este no es un producto para teñir el cabello como tal, simplemente es para reavivar, revivir el color del cabello. Si tu cabello es castaño y virgen, estos productos no van a depositar color en tu cabello, pero si tú tienes el cabello cobrizo, si tú tienes el cabello rojo deslavado o rubio súper claro, estos productos sí van a depositar un poco de pigmento en tu cabello. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver la comparación de estos dos productos. Voy a dividir mi cabello y voy a depositar en la mitad de mi cabello la mascarilla o el acondicionador de Keracolor, y en la otra mitad me voy a aplicar Marianila. Como pueden ver, mi cabello está deslavado, el color se ve quemado. Y como ustedes lo pidieron, para revivir el color del cabello, la aplicación la voy a hacer sobre el cabello seco pero limpio. Esperemos que el lado de Keracolor el color no me quede vibrante, no me quede tan intenso, no me quede súper naranja. La aplicación la voy a empezar de atrás hacia adelante, tomando secciones más o menos de unos 2 a 3 centímetros de grosor. Voy a intercalar los lados, empezando por el derecho, que va a ser con Marianila, y el izquierdo va a ser con Keracolor. Y va a ser uno y uno de Marianila, uno de Keracolor, Marianila, Keracolor. Aquí hay que tener cuidado con la aplicación porque no queremos lunares. ¿Cómo vamos a depositar el producto sobre el cabello seco? La distribución no va a ser la misma, ya que lo que hace el cabello húmedo es que se deslice fácilmente el producto y no quede más pigmento un lado que otro. Y también hay que considerar que sobre el cabello seco la aplicación tiene que ser más rápida. Eso sí, en cada mechón de cabello hay que masajear súper bien para distribuir el producto. Si se dieron cuenta, por cada aplicación de Marianila utilizo 2 pumps. Esto es porque el dispensador es un poco más reducido que el de Keracolor. El de Keracolor solamente utilizo un pump por cada aplicación. Conforme estoy haciendo la aplicación me estoy dando cuenta que Keracolor es un poco más fluida la mezcla, un poco más fácil de distribuir sobre el cabello seco. A comparación de la de Marianila, se siente un poco más pesada, un poco más pastosa. Y en cuestión de que se active el color, estoy viendo que se activa mucho más rápido el de Keracolor a comparación de Marianila. El de Marianila tarda un poco más en activarse el color. A simple vista se ven iguales, y el color de Marianila, así teniendo el producto puesto, se ve un poco más opaco, un poco café, con un pequeño destello dorado. A comparación de Keracolor, el de Keracolor sí se ve un tono cobrizo intenso. Ya que terminé de hacer la aplicación, lo voy a dejar reposar 30 minutos y solamente voy a enjuagar con agua, no voy a usar champú ni acondicionador. Aunque en el instructivo de Marianila especifica que hay que lavar con champú y acondicionador, probablemente vaya a usar acondicionador en el lado donde apliqué Marianila, esto es para suavizar el cabello. Y el lado de Keracolor voy a enjuagar solamente con agua. Como pueden ver, así me quedó el cabello una vez seco. El color es exactamente el mismo, son igualitas las tonalidades. Ninguno de los dos lados refleja ese tono chillante naranjoso que caracteriza al tono cobrizo. En sí, entre comillas, se podría decir que es un cobrizo bastante natural. Creí que Keracolor al momento de aplicarlo sobre el cabello seco me iba a quedar un tono naranja chillante, pero nada que ver. En cuestión de suavidad, los dos se sienten bastante suaves, pero el lado de Marianila, para poder enjuagar tuve que implementar acondicionador, ya que si enjuago solamente con agua el cabello se siente un poco seco.
Tal vez por eso la sensación en el cabello se siente exactamente igual. En esta ocasión rompí un poco las reglas ya que no seguí exactamente al pie de las letras las instrucciones de Marianila, ya que especifica que hay que lavar el cabello con champú y enseguida aplicar acondicionador. En esta ocasión solamente enjuagué con agua y al final apliqué acondicionador sin champú. Tal vez por eso el color quedó un poco más intenso a comparación del anterior video, aparte de que lo apliqué sobre cabello seco. En el anterior video creí que Marianila no servía, que no depositaba pigmento, que el cabello se veía un poco más dorado, pero en esta ocasión me sorprendió. Ha de haber sido porque lo apliqué sobre el cabello seco y no implementé champú, ya que cuando implementas champú el color se deslava un poco más. En cuestión de precios, aquí en México Marianila es el doble de costosa a comparación de Keracolor. Con lo que te compras una de Marianila, te compras dos de Keracolor. Y en cuestión de cantidad, Marianila tiene 300 mililitros y Keracolor tiene 355 mililitros, o sea 55 mililitros más. Así que ya depende de ti cuál prefieres, si Marianila o Keracolor, o simplemente preparas tu mascarilla de color. Y si se preguntan qué pigmentos tienen para depositar exactamente la misma tonalidad en el cabello, Keracolor tiene 3 pigmentos básicos, que es naranja 31, amarillo 87 y café 16. Y Marianila también tiene 3 pigmentos básicos, que es café 17, rojo 76 y amarillo 57. Yo me imagino que el número es la intensidad del pigmento, no estoy muy segura, pero si tú sabes acerca del tema, deja una explicación aquí abajito en los comentarios. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video. A ti no te costará nada, pero para mí marcará toda la diferencia. Y de pasadita no olvides seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.